Buenos días, vamos a partir. Entonces, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, diría, fue el modelo ISLM. Entonces, vimos primero su versión en economía cerrada y después vimos lo que ocurría en economía abierta. Ahora, el modelo ISLM, como les había comentado, es un modelo cuyo objetivo es describir sobre todo fluctuaciones de corto plazo. ¿Okay? Y se basaba en un supuesto fundamental, y les dije, creo que les dije en su momento, que es el supuesto que típicamente uno hace eh, para considerar un enfoque de corto plazo. Entonces, pregunta que les hago a ustedes, ¿se acuerdan cuál era el supuesto fundamental que hacía de ISLM un modelo de corto plazo? ¿Qué se diferenciaba que había este supuesto se diferenciaba un montón? Espérate que veo en el chat. Se puede afectar el producto. Y Camila lo dice más claramente. Efectivamente, rigidez de precio. Genial. Muy bien. Y entonces, por rigidez de precio, um, como no puede afectar los precios, como bien dice Ashley, la política monetaria tenía que afectar el producto. ¿Sí? Entonces, ese era el supuesto como clave. Ahora, hay gente que lo justifica, tipo, ya, pero en la vida real sí hay cierta rigidez de precio. Alguna gente usa como analogía el costo del menú del restaurante. Um, si, si quiero cambiar mis precios, tengo que cambiar la carta del menú y tengo que pagar un costo. Y como es costoso, no lo voy a cambiar todos los días, ¿no? Pues, en ese sentido, uno habla del costo del menú. Ahora, um, cambiar precios debe ser cada vez más fácil hoy día, ¿eh? A veces es simplemente cambiar um, un número en la página web, ¿no? Pero bueno, aún así necesitamos un empleado para cambiar este número y quizá hay otros fenómenos en la vida real que pueden generar esta rigidez de precio, ¿no? Quizá la gente espera que los precios sean constantes y porque si no, si dejamos el consumidor incómodo, quizá la empresa, quizá se va a ir, yo qué sé, cosas de por el estilo. Entonces uno puede inventar otras historias. Um, el punto es que el supuesto fundamental es rigidez de precio. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Nuestro objetivo último, digamos, que va a consistir seguramente no solo en la clase de hoy, sino que en la próxima, va a ser endogeneizar esos precios. ¿Ok? Entonces, in fine, nos gustaría tener un modelo como el modelo ISLM que teníamos, pero en el cual también hay cierto nivel de inflación, ¿no? En el cual no tengamos este nivel de precio constante, ¿no? Entonces, pero antes de llegar a esto, vamos a tener que ver distintos conceptos, ¿no? Pero como digo, el objetivo in fine será endogenizar este nivel de precio. Y la manera como lo vamos a hacer es usar lo que llaman en macro a veces la espiral precio-salario. Déjame quizá compartir pantalla. Acá. La espiral espiral precio-salario. ¿Cuál es la idea? Entonces, vamos a tener mecanismos en los cuales, bajo los cuales un aumento en los sueldos implica inflación, es decir, un aumento en los precios.
Lo voy a poner entre paréntesis. Y también un aumento en los precios puede implicar un aumento en los salarios. ¿Ok? De ahí viene la expresión espiral, en el sentido de que una vez que tenemos inflación, eh, si tenemos esto, vamos a tener esto después y volvemos a esto. Y entonces puede haber como mecanismos amplificadores. ¿Ok? ¿Por qué los precios? ¿Por qué un aumento en los salarios podría generar inflación? ¿Ok? La idea ahí será, pues lo veremos más adelante después, pero esos salarios son costos de producción y lo que suele pasar en muchos modelos micro, cuando uno sube los costos de producción, esto suele generar inflación. ¿Ok? Una intuición rápida, piensa en el modelo de competencia perfecta, precio igual a costo marginal. Si sube el costo marginal, va a subir el precio. Y tendremos que un aumento en los precios también puede generar un aumento en los salarios. Y esto será vía negociación salarial. Y en particular, el hecho de que a los trabajadores les preocupe el salario real, ¿ok? Es decir, cuántos bienes pueden comprar con su sueldo. Cuando ven un aumento en los sueldos, en el modelo que veremos, esto va a implicar un aumento en los salarios porque los trabajadores van a negociar de manera más dura. ¿Ok? Entonces, estos son los mecanismos que queremos introducir in fine. ¿Ok? Esta espiral precio-salario. Ahora, necesariamente, cuando uno ve esto, se da cuenta que hay un mercado del cual no hemos hablado aún, ¿no? Entonces, en el modelo ISLM, ¿se acuerdan? Teníamos 3 mercados, ¿no? ¿Cuáles serán esos 3 mercados? Pregunta que les hago. Que no tengo el chat abierto. Entonces, lo tienen perfecto. Bienes, dinero y bonos, excelente. Efectivamente eran esos 3 mercados. Entonces, acá, si hablamos de precio, naturalmente hablamos del mercado de los bienes, ¿no? Pero si hablamos de salario, deberíamos hablar de otro mercado, que es el mercado laboral. ¿Sí? Y efectivamente, como bien dice Agustín, falta el mercado laboral. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un pequeño modelo del mercado laboral. ¿No? Va a ser simple, seguramente va a ser más simple de lo que vieron en Macro 1, ¿no? Pero va a recoger algunas esencias uh, claves que necesitaremos para poder hablar de inflación in fine en el modelo ISL. ¿Okay? Esto va a ser la idea. El modelo que vamos a ver se llama modelo WSP. Entonces, ¿de qué viene WS? ¿De qué viene PS? El modelo va a tener 2 curvas. Una curva que vamos a llamar wage setting, que va a ser, viene del inglés, WS. Wage setting, no sé si entienden inglés, pero wage significa salario y setting es como la acción de fijar algo. Entonces es como una relación que permite fijar salarios. Y después vamos a tener una relación de price setting que llamaremos PS. ¿Ves? Una relación que fija los precios. ¿Ok? Partamos con la curva WS. Profe, ¿puede subir un poquito? Y perdón, seguramente he ido rápido. Ya, listo. Gracias. Partamos con la relación de WS. La idea de esta relación que fija los salarios es que va a tener como objetivo resumir un poco la negociación salarial.
¿Ok? ¿Qué modelos de mercado laboral vieron en Macro 1? No sé si se acuerdan. ¿Vieron cosas de negociación? María Camila no se acuerda. Pero vieron modelos de mercado laboral, ¿cierto? En Macro 1, o quizá me equivoco. Quizá vieron el Fernanda Cree. Ok. Entonces, por ejemplo, modelos de búsqueda. Sí, una negociación. Ok. ¿Vieron el modelo de búsqueda de emparejamiento? Pues, búsqueda de emparejamiento en inglés es search and matching. ¿Sí? ¿Y cómo determinaban los salarios en ese modelo? ¿Se acuerdan? Creo que Diego tienes el micrófono abierto y te escuchamos. O quizá no es Diego, no sé quién es. Bueno, si no se acuerdan, básicamente en esos modelos hay cierto output que repartir entre el trabajador y la empresa y típicamente influye lo que se llama el punto de amenaza de la negociación, que suele ser dado en esos modelos por el salario de reserva. Entonces, el nivel del salario de reserva va a dar como un piso a partir del cual uno puede partir la negociación. Y cuanto más alto suele ser este piso, más alto va a ser el salario que va a negociar el trabajador con la empresa. ¿Okay? Entonces, no la vamos a modelar tanto en detalle seguramente como lo hicieron en Macro 1, ¿eh? Pero vamos a recoger ideas fundamentales de este tipo de modelación. ¿Okay? Y la manera como se justifica de por qué, entonces, lo fuerte, digamos, es que va un poco en contra de un modo de competencia perfecta, donde el salario es igual al costo marginal. Digamos, el salario, el precio y el costo marginal están los tres relacionados. Um, y, pero la razón por la cual es así es justamente porque el mercado laboral es imperfecto en esos modelos, entonces no corresponde usar un precio de competencia perfecta. Y entonces, bueno, se usan otras maneras de fijar sueldos, y en este caso es negociación. Ok, entonces, dicho esto, ¿cómo lo vamos a ver entonces? La idea es la siguiente. W van a ser los salarios. Y déjenme escribir la razón entera y después les voy a explicar. PE va a ser lo que llamamos el nivel de precio anticipado. F va a ser una función. Voy a escribir acá. Una función. Esta función va a ser decreciente en la tasa de desempleo y creciente en Z. U es la tasa de desempleo. Que a todo esto en Chile está en 12, algo, si recuerdo las últimas cifras. Entonces, este 12, algo por ciento sería nuestra U. Y por fin, Z podría ser
algo como seguro de cesantía, una política. Ok. Déjenme explicarles un poco la presencia de todos esos términos. Hay una pregunta de Camila que no había visto. Camila nos pregunta, está relacionado, Camila, pero ahora mismo lo voy a explicar. Entonces, como tú le dices, tiene que ver con inflación anticipada, pero hay una diferencia, que inflación es un cambio porcentual y nivel de precio es un nivel, así de diferente. ¿Okay? Pero efectivamente es esperado. Pero déjenme explicarles. Entonces, este W que tenemos acá, entonces va a ser el salario que vamos a negociar. ¿Ok? Y entonces, este salario que vamos a negociar va a depender del nivel de precio anticipado, de la tasa de desempleo y de este Z, que uno lo puede pensar como el seguro de cesantía. ¿Ok? Partamos con el nivel de precio anticipado. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se justifica la presencia de este término? ¿Ok? La idea es que cuando negocia el trabajador con la empresa, al final del día no le interesa el salario nominal. Entonces, este salario acá es en términos nominales, salarios nominales, voy a escribir. No le interesa tanto el salario en términos nominales, ¿eh? Sino que le interesa cuántos bienes podría comprar con un sueldo dado. ¿Eh? En ese sentido, lo que le interesa no es el salario nominal, sino que debe ser el salario real. ¿Ok? Es decir, el salario ajustado por el nivel de precio. ¿Ok? Entonces, dicho esto, podemos explicar por qué aparece el nivel de precio, ¿ok? Y por qué el salario que uno va a negociar al final del día va a ser creciente en el nivel de precio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué aparece el nivel de precio anticipado? Entonces, ¿por qué es importante esta E que está acá? La justificación es que hay también rigidez salarial, que se debe por la naturaleza de los contratos. ¿Ok? Entonces, muchas veces cuando uno firma un contrato laboral, va a determinar el sueldo no solo para hoy día, sino que para un periodo de tiempo relativamente alargado. Puede ser, por ejemplo, para todo el año. ¿Ok? Y después, el año que viene, se reajusta el salario, quizá en función de la inflación o quizá no. Entonces, últimamente es común que las empresas no hayan reajustado por la crisis. Pero el punto es que el salario que negociamos en el momento T no solo va a ser válido en T, sino que también va a ser válido el mes siguiente, el mes subsiguiente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces negociamos sueldos por un tiempo determinado. Uh, bajo este sentido, si anticipamos que van a subir los precios de acá a 3 meses, por ejemplo, ¿eh? Es natural tener un sueldo más alto porque al momento de negociar no solo estamos viendo el nivel de precio actual, sino que estamos considerando todos los niveles de precio relevantes para el periodo durante el cual uno va a trabajar. En ese sentido, en este modelo, se justifica más bien la presencia del nivel de precio anticipado que el nivel de precio observado. ¿Okay? Entonces, esto sería como la idea. ¿Okay? Entonces, nos importa el salario real, pero como los salarios se fijan ex ante, muchas veces, aparece más bien el precio anticipado que el nivel de precio observado. ¿Okay? Ahora, aparece también la tasa de desempleo y este Z. ¿Okay? Esta función F, uno podría pensarla como una función que está relacionada con este salario de reserva que tienen los trabajadores. ¿Okay? Dentro del salario de reserva, ¿qué hay? Hay lo que cobra uno si es que no trabajara. Entonces, en ese sentido, puede aparecer acá el seguro de cesantía. ¿Okay? Y ahí yo pensaría más bien en un seguro de cesantía como a la europea, si quieren, no como la chilena. Entonces, si saben, me imagino que saben cómo funciona el seguro de cesantía en Chile.
está la cuenta propia, está la cuenta individual, y típicamente uno parte por la cuenta individual. ¿Okay? Entonces, y en esta cuenta individual son ahorros propios. No, no es un sueldo financiado por el país. Dado que son ahorros propios, no deberían influenciar el precio de reserva porque justamente uno los va a tener que estemos trabajando o no. ¿Okay? Mientras que en un país más europeo, donde hay un financiamiento más bien público del seguro de cesantía, ahí sí que es una amenaza relevante en el sentido de que eh, necesitamos no trabajar para tenerlo, en ese sentido. ¿Okay? Y entonces, este seguro de cesantía, uno piensa que efectivamente debería afectar el saldo de reserva y si uno le propone un sueldo por debajo, seguramente no lo va a aceptar. Incluso uno puede imaginar que esto genera como cierta presión a la alza, el seguro de cesantía, sobre los sueldos. Al momento de negociar, dado que uno parte un piso más o menos alto cuando el seguro de cesantía es alto, esto debería tener consecuencias sobre los sueldos en la economía. Entonces, hay estudios empíricos que han intentado argumentar esto, de que efectivamente este el nivel de algunas políticas, como el seguro de cesantía, por ejemplo, puede tener impacto sobre los salarios que se negocian. Y la tasa de desempleo va a jugar un papel particular. ¿No? Y esto ya lo vieron, me imagino, cuando vieron los modelos de búsqueda. ¿No? La idea es la siguiente, pensando en el precio de reserva otra vez, o el salario de reserva, ¿no? La alternativa al trabajo, cuando uno negocia, si uno tuviese que dejar el trabajo, además de cobrar el seguro de cesantía, va a obtener lo que se llama una opción en finanzas, que es la posibilidad de trabajar en otra empresa. ¿Okay? Entonces, si es fácil conseguir un trabajo en otra empresa, esto va a hacer subir mi salario de reserva, en el sentido de que dentro de cuánto vale para mí estar desempleado, no tengo que tomar en cuenta únicamente el seguro de cesantía, sino la facilidad para mí de obtener un trabajo en otra empresa. Y ahí naturalmente va a influenciar la tasa de desempleo, porque esta tasa de desempleo va a definir justamente con cuán, ¿cómo se dice? Con cuán facilidad voy a obtener un empleo en otro lado. Si la tasa de desempleo es alta, va a ser difícil para uno obtener un empleo en otro lado. Pero si la tasa de desempleo es baja, va a ser relativamente fácil. ¿Okay? En ese sentido, la tasa de desempleo que tenemos acá debería influenciar negativamente el salario nominal que uno negocia. ¿Okay? Porque, bueno, a medida que se vuelve más alta, hay más competencia, lo pueden ver también de esta manera, más competencia entre trabajadores por conseguir un empleo y la empresa podría decir, mira, si no te gusta el sueldo, ándate a otro lado. Yo de todas formas tengo muchos trabajadores que hacen cola para obtener este empleo. Si tuviésemos que exagerar un poco la manera de presentar las cosas. ¿Okay? Por otro lado, cuando la tasa de desempleo es baja, es todo lo contrario. La empresa está desesperada por obtener trabajadores y entonces está dispuesta a pagar más que en una situación en que hay muchos trabajadores disponibles. ¿Ok? Entonces, eso es la idea detrás de la curva de wage setting, ¿ok? La que fija salarios. Entonces, para entenderla, hay que reconocer que al trabajador le importa el salario real, porque le importa cuánto puede consumir. Y además hay que entender algunos factores que van definiendo el salario de reserva. Como les decía, puede ser el seguro de cesantía y puede ser la tasa de desempleo, en el sentido de que la tasa de desempleo nos va definiendo cuánto de fácil es encontrar un trabajo y esto tiene definitivamente consecuencias en la negociación salarial.
No sé si tienen alguna duda sobre esta curva WS. Hay una pregunta en el chat, profesor. ¿Qué? No te escuché, tiene el volumen bien bajo. ¿Qué dices que hay una pregunta en el chat? ¿Eso dijiste? Sí. Ah, perdón, de nuevo. Lo del el precio anticipado. Claro, pensé que era la misma pregunta que antes. Bien anticipado y no percaté, como dicen. Sí, entonces, nos preguntan por qué nivel de precio anticipado. Entonces, lo voy a explicar en dos pasos. Primero, ¿por qué el nivel de precio? Entonces, la razón es que, dije, el trabajador, más allá del salario nominal, le importa cuánto puede consumir. Entonces, como le importa el salario real, ¿no? El sueldo nominal va a depender del nivel de precio, ¿no? Porque al final del día lo que estamos negociando, más que un sueldo nominal, es cuánto podemos negociar, cuánto podemos comprar con ese sueldo, ¿no? Entonces, el nivel de precio tiene que influenciar. ¿Okay? Ahora, la segunda pregunta es ¿por qué el nivel de precio anticipado? ¿Okay? Y la razón que di es que los contratos laborales suelen definir los sueldos para varios periodos. Entonces, cuando firmas el contrato, no solo estás diciendo cuánto vas a ganar hoy, sino seguramente cuánto vas a ganar de acá a 3 meses. ¿Okay? Entonces, al momento de negociar, el trabajador no le va a importar únicamente el salario real, digamos, no le va a importar únicamente el nivel de precio al momento de firmar el contrato, ¿no? Sino que le va a importar también el nivel de precio de acá a 3 meses o de acá a 6, dependiendo de la naturaleza del contrato. ¿Okay? Y típicamente este nivel de precio todavía no se observa. Todavía no sabemos cuánto van a ser exactamente los precios de acá a 3 meses. Podemos tener alguna idea, pero no sabemos exactamente cuánto. ¿Okay? En este sentido, en lugar de introducir el nivel de precio observado, ¿eh? Introducimos el nivel de precio anticipado. ¿Okay? Porque el trabajador está anticipando que el sueldo que le va a tocar no le va a tocar únicamente hoy, sino que capaz que de acá a 6 meses va a ser el mismo sueldo. No sé si María José te clarifique cosas. Nada. Ok, entonces esto sería la relación WS. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la relación PS. Es PS que habíamos dicho que era una relación de price setting. ¿Ok? Ok, entonces para entender esta relación, vamos a recordar un poco cómo era en competencia perfecta, ¿no? Y vamos a modificar un poco el enfoque de competencia perfecta. ¿Okay? Y para esto, como les voy a hablar de competencia perfecta, voy a necesitar una función de producción. ¿Okay? ¿Por qué? Porque con esta función de producción voy a poder tener cosas como producto marginal y entonces esto me va a ayudar para definir el nivel de precio. Y vamos a usar la función de producción la más simple que haya en el universo, si quieren, que va a ser la siguiente. ¿No? Entonces, esto es la producción. Esto va a ser la productividad, si quieren. Productividad. Y lo que vamos a tener acá va a ser el empleo. ¿Ok? Y es la más simple en el universo en el sentido de que es lineal. ¿Ok? Entonces, si quisiera incluso tengo una ausencia, perdón. Es lineal, digamos. Entonces, el producto marginal va a ser constante e independiente del producto. Incluso vamos a fijarnos en el caso en que A va a ser igual a 1. Entonces, la vamos a hacer incluso más simple. ¿No? Y si A es igual a 1, lo normalizamos, si quieren. Va a ser incluso más simple en el sentido
de que el output va a ser igual al empleo. ¿Okay? Lo importante acá, para nosotros, es que este nivel de producción sea creciente en el empleo. ¿Okay? Entonces, podremos usar funciones más complejas, yo qué sé, ponerle capital, cierta concavidad, etcétera, etcétera. Para muchas cosas de las que vamos a hacer más adelante, lo relevante es que la producción sea creciente en el empleo, y esto no es un supuesto que sea demasiado fuerte, por lo menos en comparación con otros modelos que han visto en sus estudios. ¿Okay? Entonces, dado esta función de producción, ¿no? El costo marginal para la empresa va a ser igual a W. ¿Okay? El costo marginal en términos nominales. ¿No? ¿Okay? Efectivamente, si calculo los beneficios de la empresa, los beneficios que van a ser P por Y menos W por N. ¿Okay? Entonces, si subo W en una unidad, ¿no? ¿Cuánto voy a subir mis costos marginalmente? Los voy a subir en W. ¿Okay? Entonces, la idea es que este W, además de ser sueldo, va a ser el costo marginal de la empresa. Dicho esto, nuestra relación PS, perdón, la relación PS que vamos a tener va a ser la siguiente. Entonces, como dijimos, P es el nivel de precio, W son los salarios, y este parámetro mu va a ser lo que vamos a llamar un margen. ¿Okay? Primero, vamos a considerar el caso mu igual a 0, que va a ser el caso que va a implicar lo siguiente, como para entender esta relación. Si mu es igual a 0, ¿qué vamos a tener? P es igual a W. ¿Okay? Es decir, el precio va a ser igual al costo marginal. Profe, ¿a qué se refiere con margen? Sí, ahora te voy a entrar más en detalle. Entonces, primero, considero el caso en que no hay margen, es decir, muy igual a 0, y después me voy a explicar un poco más. Entonces, no lo he explicado a posta porque quiero que entiendan la situación sin margen primero. ¿Okay? Pero gracias por preguntar, yo. ¿Okay? Entonces, sin margen, ves que obtendrías una situación en que el nivel de precio es igual al costo marginal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dijimos que justo antes, este W, además de ser los sueldos, va a ser también el costo marginal. ¿Okay? De producir una unidad más de output. Y esto se debe al supuesto simplificador que hemos hecho de que la función tiene esta pinta. ¿Okay? Si quiero subir el output en una unidad, ¿qué tengo que pagar? Tengo que pagar W en términos nominales. ¿Okay? Entonces, el caso de muy igual a 0, al final del día, va a ser el caso de competencia perfecta, ¿no? Porque justamente va a ser la situación en que el precio va a ser igual al costo marginal. Pues acá voy a poner entre paréntesis competencia perfecta. ¿Ok? Esto es el caso de muy igual a 0. Entonces, competencia perfecta, precio igual al costo marginal, donde el costo marginal es el sueldo. Y el mu estrictamente positivo sería una situación de competencia imperfecta, donde el nivel de precio va a ser mayor que W. ¿Okay?
competencia imperfecta. ¿Okay? Y entonces la idea acá es que, como para volver a la pregunta de Diego, si no hay competencia perfecta, las empresas pueden fijar precios por encima de su costo marginal. ¿Okay? Entonces, digamos, la competencia debería llevarlas a fijar un precio igual al costo marginal, ¿no? Pero a medida que se les entrega poder de mercado a las empresas, ellas van a tener más libertades para fijar sus precios y naturalmente va a existir una brecha entre el costo marginal y el nivel de precio que fijan, ¿no? Y esta brecha la estamos llamando margen. ¿Ok? Y está expresado en términos porcentuales. Entonces, por ejemplo, si tengo un mu de 0,1, ¿esto qué significa? Que el precio que fija la empresa la puede fijar un 10% por encima de su costo marginal. ¿Ok? Sería como la interpretación. ¿Todo bien, Diego? Sí, profe, sí, caché, gracias. Y entonces, este mu lo vamos a pensar incluso como una variable política. ¿Ok? Ahora, esto es un poco forma reducida en el sentido de que sabemos que hay políticas que pueden afectar este mu, ¿no? Pero en teoría uno no debería afectar el margen directamente, ¿no? Pero vamos a simplificar un poco el enfoque y considerar esto. ¿Okay? Y por ejemplo, cualquier política de competencia debería tener como implicancia una caída en mu. ¿Okay? Va a ser la idea. Entonces, las políticas de competencia implican una caída en mu. ¿Okay? ¿Qué políticas de competencia conocen? Algunas que se implementan, de hecho, en Chile. No sé si... Pienso por lo menos en dos en mi cabeza. Entonces, la pregunta era, ¿qué políticas podemos implementar que deberían mejorar la competencia en el mercado de los bienes? Sé que es de un curso más de micro, pero es relevante para la macro también. El ejemplo típico que uno da en Chile es el de las farmacias. Quizá ya es un poco viejo este ejemplo, pero quizá sus profes ya lo han usado en el pasado. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó con las farmacias en Chile? O creo que el papel higiénico es otro ejemplo. Puede que los pollos eran otro. El tema de la colusión, muy bien, Camila. ¿Ah? ¿Qué significa la colusión? Cuando se ponen de acuerdo en los precios. Exactamente. ¿Ah? Y ponerse de acuerdo, entonces, cuando dos empresas o más de dos se ponen de acuerdo en el precio que van a fijar, esto está prohibido por ley, se llama colusión. ¿Ok? Entonces, la fiscalización de la colusión, se le puede llamar así, ¿ah? Eh, debería implicar una caída en mu, en el sentido de que si no dejamos a las empresas ponerse de acuerdo respecto al precio que van a fijar, van a entrar en competencia y poco a poco debería caer los precios y acercarse a su costo marginal. ¿Okay? Efectivamente, entonces, todas esas políticas anticolusión uh, podemos pensarlas como una caída en mu acá. ¿Okay? Y hay otra política que tengo en mente que se implementó también hace unos años atrás, que era bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, que la había llamado la empresa en un día. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Es que, bueno, crear una empresa es costoso y no solo en plata, sino que también en papeleo. ¿Okay? Entonces, uh, y el papeleo también tiene un costo monetario, ¿no? Entonces, yo qué sé, uno invento, tiene que cumplir con la ley laboral y tiene que tener, para esto tiene que contratar a un notario, digamos, que
que le ordene un poco toda la documentación requerida al respecto. Lo mismo pasa con la regulación ambiental, por ejemplo. ¿No? Tiene que ir a ver un especialista que asegure que efectivamente no esté contaminando, por ejemplo. Hay que pagar unos impuestos. Entonces, al momento de crear la empresa, como tengo que ir al registro, tengo que pagarle a la municipalidad, invento. Todo esto son cosas que invento, pero son cosas que pasan en muchos países. Le tengo que pagar algo, etcétera, etcétera. Y a veces hay que esperar. Entonces tengo que esperar que me contesten para autorizarme que está todo en orden, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todos esos costos administrativos generan lo que se llama una barrera a la entrada. En economía seguramente lo habrán visto. Barrera a la entrada. Es decir que marginalmente, al ser el papeleo muy, muy pesado, puede haber gente que decide no crear su empresa, no crear su negocio. ¿Okay? Y entonces, si hay menos creación de negocio, suele ser malo para la competencia. Entonces, facilitar la creación de un negocio permite que entren mayores empresas y una mayor cantidad de empresas debería generar más competencia y, por lo tanto, achicar este margen del cual hablé. ¿Okay? Entonces, esta política que anunció Piñera hace unos años atrás de la empresa en un día, con este mensaje llamativo, ¿no? Justamente su objetivo era reducir esos costos a la entrada y mejorar un poco el tema de la competencia en el mercado de los bienes. Ok, entonces, dos tipos de políticas que pensamos pueden afectar esta variable mu. Entonces, esta variable mu, aunque no debería ser una variable política, nosotros vamos a considerar que es la competencia, si quieren, en el mercado de los bienes, y cuando disminuimos el parámetro mu, consideraremos que estamos haciendo las cosas de manera que haya mayor competencia, mayor competencia en el mercado de los bienes, lo cual lleva a las empresas a reducir sus márgenes. Ok. Entonces, esto es la curva PS. Como les comentaba, básicamente nos dice que las empresas van a fijar sus precios por encima del costo marginal cuando tenemos un margen positivo. ¿Sí? Ok. Ya, déjenme hacer el resumen acá. Ok, estas son nuestras... Ups, se me olvidó el nivel de presión anticipado. Profe, la duda que me perdí en antes, ¿dónde quedó el Y igual a A por N? Sí, me doy cuenta que lo podía haber explicado mejor. La idea es que es un supuesto necesario para decir que el costo marginal es el del sueldo. Entonces, si Y es igual a... Hicimos incluso algo más fuerte, ¿no? Que es Y igual a N, ¿no? Si tú calculas los beneficios, los voy a llamar pi, ¿no? Pi de Y. ¿Ok? Si quisiera calcular los beneficios, ¿qué tendrías que escribir? Y menos W por N, ¿cierto? Sí. Multiplicado por P, perdón. Se me olvidó, tengo que poner el nivel de precio. P por Y menos W por N. ¿Ok? Ahora, acá no tengo Y. Tengo Y acá sí, pero acá tengo un N. ¿Ok? Entonces, al hacer este supuesto, puedo reescribir mi función de beneficios de la siguiente manera, donde en lugar de tener un N como acá tienes un Y. ¿Ok? Y entonces, a partir de este supuesto, sí puedes afirmar que W es el costo marginal. ¿Me entiendes? Vale. Costo marginal en términos de output. Entonces,
Si quiero incrementar mi output en una unidad, tengo que pagar W. Y eso era asumiendo que la productividad era 1 igual a 1. Sí, si fuese A nomás, tendrías, si fuese A como dije antes, es P por Y menos W partido por A por Y. Entonces ahí tu costo marginal sería W sobre A. Claro, pero eso es lo que preguntaba. Para efectos de lo que vamos a seguir viendo y todo, ¿asumimos siempre productividad igual a 1 o mejor que tengamos la conciencia, digamos, la fórmula con distintos niveles de productividad? Para lo que vamos a hacer, lo vamos a asumir así, Ya, pero el supuesto es simplificación nomás, como para tener menos términos. vale. Como bien decía, podrías tener, podrías tener un supuesto más complejo, ¿no? Por ejemplo, y igual a n al alfa, ¿me entiendes? Pero ahí tienes que invertir la función, te tienes que escribir n igual a y1 sobre alfa. Después, si quieres calcular los beneficios, vas a tener entonces p por y menos wi por 1 sobre alfa. Y después, si quieres calcular el costo marginal, te va a quedar en función de y va a ser un poco engorroso, se dice, ¿ok? Y no va a agregar nada más fundamental, digamos, al análisis. ¿Okay? Entonces, típicamente, mientras tengas una función creciente en la producción, todo lo que veremos más adelante va a ser igual. ¿Okay? En ese sentido, vamos a simplificar el análisis y considerar esta función de producción así de simple. ¿Okay? Ya, profe, vale. Gracias. Y a partir de ahí puedo decir entonces que W es mi costo marginal en términos nominales. Ok, entonces veamos un equilibrio de mediano plazo. Quizá... Voy a borrarlo acá. Ups. Equilibrio de mediano plazo. Y este lo vamos a llamar considerando el supuesto que P es igual a PE. ¿Ok? La idea es que, si quieren, ¿por qué este supuesto? Es como un supuesto de estacionariedad, si quieren, detrás de esto. La idea es que si pasa mucho tiempo y que la economía no se ve afectada por shocks mayores, en algún momento los agentes deberían anticipar bien los precios. ¿Okay? Entonces, si una vez que nos recuperemos del COVID, si quieren, y que todo vuelva a la famosa normalidad, y que no hay más revolución en el país, lo que quieran. Todos los chilenos están contentos con la nueva constitución. Estoy exagerando la autovía, ¿no? Quizá deberemos converger hacia una situación en que P es igual a P. Es como un equilibrio de mediano plazo, que nos va a servir de punto de referencia. Entonces, obviamente, nunca vamos a estar en esta situación, porque siempre la economía van a pasar cosas que en el corto plazo, cosas que no esperamos que van a hacer que nunca vamos a estar en esta situación de mediano plazo. Pero bueno, la idea detrás de esto es que si no pasará nunca nada, en algún momento deberíamos converger en esta situación en que los agentes en algún momento deberán predecir bien los precios, porque van a tener suficiente información como para apreciarlos. ¿Okay? Y este va a ser entonces nuestra situación de mediano plazo. ¿Okay? Y entonces, dado este supuesto, ven que esta PE que tenemos acá, esta E chica, la podemos quitar en el mediano plazo. ¿Okay? Dicho esto, podemos identificar el CO real en dos relaciones. Si paso el nivel de precio a la izquierda
esta relación nos va a decir que el salario real va a ser igual a esta función. Y la de abajo podemos calcular también el salario real. Entonces tengo que pasar la P al otro lado, pasar 1 menos mu a la izquierda y voy a tener la siguiente relación. ¿Okay? Y lo que voy a hacer es representar gráficamente estas dos relaciones. Voy a poner el salario real acá y acá voy a poner la tasa de desempleo. ¿Okay? Entonces, es como un típico equilibrio del mercado laboral que ven en competencia perfecta, con la diferencia que en lugar de tener el empleo abajo, vamos a tener la tasa de desempleo. ¿Okay? ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos una primera relación, que es esta de acá, donde el salario real va a depender negativamente de la tasa de desempleo. Porque dijimos que F era decreciente en la tasa de desempleo. Acuérdense, esta función F recogía un poco la competencia en el mercado laboral. Entonces, cuando el desempleo es alto, hay poca competencia y entonces las empresas pueden fijar precios, fijar sueldos bajos. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar nuestra curva, dijimos WS, que se escribe así. Y por otro lado, vamos a tener la PS, que se define así. Y como ven, esta es independiente del desempleo. Entonces, esto es mu, no es la tasa de desempleo, es la letra, el margen. No es U, es mu. Y entonces podemos representar la relación PS de mediano plazo de esta manera. Y el cruce entre esas dos curvas nos va a dar el salario real de equilibrio y la tasa de desempleo. Y esta tasa de desempleo le vamos a dar un nombre. Sí, perdón, Cristóbal, lo voy a hacer mejor. Sí, es una recta, efectivamente. ¿Saben por qué me dediqué a la economía y no al dibujo? ¿No? La idea es que, y esta tasa de desempleo, entonces le vamos a dar un nombre, la vamos a llamar tasa natural de desempleo. Esto va a ser la tasa natural del desempleo. Okay, esta tasa natural de desempleo es como una tasa de mediano plazo. Y la idea es que es como, un nivel de mediano plazo de desempleo. Se ven que hay países que de manera persistente suelen tener una tasa de desempleo más alta que otros. Entonces, Chile no es muy alta, bueno, ahora sí, porque estamos en crisis, por supuesto, pero hace un año atrás teníamos una tasa alrededor del 6%, 7%. Esto si lo comparamos con Suiza es alto, por supuesto, pero si lo comparamos con países como España, no sé en cuánto están, pero en los 90 tenían tasas de desempleo del 30%, una locura. Hoy día no tengo idea, el caso de España no lo he mirado últimamente. Y un país típico europeo, Francia, por ejemplo, ha estado muchos años con tasas alrededor del 10, 11%, que es más o menos la tasa que está sufriendo ahora Chile en crisis. Okay. Obviamente no es la misma situación, estoy de acuerdo, hay que mirar otras cosas, es como para darles una idea. Entonces tenemos mucha heterogeneidad de tasas de desempleo a través de los países y algunos países tienen de manera persistente tasas más altas que otras. Okay. Pensando en épocas fuera de crisis, ¿no? Por supuesto. Obviamente durante las crisis esto va a subir. Estoy pensando en niveles de largo plazo. ¿Okay? Y entonces esto es la tasa natural de desempleo.
de la cual estamos hablando. ¿Okay? Ahora, uno puede hacer algunas estadísticas comparativas. Mover algunos parámetros para entender cómo esto va a afectar esta famosa tasa natural de desempleo. ¿Okay? Por ejemplo, dos parámetros que podemos mover es el parámetro mu o el parámetro z. ¿Okay? Partamos con el parámetro z, que es como el más intuitivo. Tenemos la relación WS, que se escribe así. Y la relación PS, que otra vez no es muy recta. ¿Sabes qué? Ahí, sí. Y partamos de esta situación de acá. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si... Déjame cambiar de color. ¿Qué pasa si subo el parámetro Z? ¿Okay? Entonces, la idea acá es subir el seguro de cesantía. ¿Ok? Y ahí podemos hablar de países europeos. Sobre todo los países europeos de los 90, que tenían tasas de desempleo muy altas, tasas de desempleo altas, pero que también tenían niveles de seguro de cesantía altos. Efectivamente, y ya les estoy dando la respuesta, pero ¿qué va a pasar gráficamente? Entonces vemos que ¿cuál de las dos curvas se va a desplazar? Déjenme escribir la PS de nuevo acá. La WS, muy bien. Y como bien dijimos, la función f era creciente en z. ¿Qué significa? Que para una tasa de desempleo excelente, María Fernanda, para una tasa de desempleo dada, va a subir la curva WS. ¿Okay? Y se va a ubicar más arriba. Entonces, como consecuencia, vamos a tener un aumento en la tasa natural de desempleo. ¿Okay? Y acá la intuición es muy simple. Cuando el seguro de cesantía sube, los trabajadores pueden negociar salarios más altos de individuo. Y como tienen sueldos más altos, las empresas van a contratar menos, porque la mano de obra es costosa. Y entonces va a subir el desempleo. ¿Okay? Así de simple. ¿Okay? Efectivamente, suele ser el caso que países con un seguro de cesantía alto suele tener una tasa de desempleo alta. Y un buen ejemplo es, yo qué sé, España en los 90. España tenía otras cosas, pero esto podría ser uno de los factores que explicaba su desempleo. Profe, ¿por qué era? Puedo repetir el mecanismo. Entonces, si el seguro de cesantía es alto en el modelo, esto hace que los trabajadores pueden negociar sueldos altos y entonces las empresas, frente a este costo laboral grande, van a contratar menos. ¿Okay? Ahora, claro, Ashley pregunta, ¿esta lógica aplicaría a Chile con el seguro individual? No, ahí no, porque la idea es como... a ver, uno está contando historias, ¿no? Pero si lo hiciera en un modelo más microfundado, lo que diría uno sería, bueno, este seguro lo tienes si te vas a la empresa, digamos, cuando negocia compara la situación, estoy trabajando con no estoy trabajando. ¿Okay? El tema es que la cuenta individual, que estés trabajando ahora o no, la vas a tener. ¿Okay? Son fondos que tienes sí o sí porque es individual, son tus fondos. ¿Okay? Entonces, que falle la negociación o no, siempre vas a poder usar tu cuenta individual y si nunca estás desempleado, incluso la puedes usar para tu jubilación.
Entonces, en ese sentido, la parte individual de la negociación, de la cuenta individual, no debería afectar la negociación. Ahora, hay un fondo solidario, por supuesto, y este sí debería tener un efecto. Pero, digamos, en Chile, esto se debería ver limitado por cómo funciona el seguro de cesantía en Chile. Y Agustín pregunta, ¿se puede entender como que a mayor seguro de cesantía? También. Pero, digamos, en estricto rigor acá, no hemos modelado como los incentivos a trabajar, si quieres. Pero sí, no, está bien, es como la curva de oferta. Lo puedes ver como la curva de oferta, entonces está bien. ¿Por qué lo digo? Es porque, Agustín, algunos modelos, como los de búsqueda que vieron en Macro 1, ellos modelan, entonces no lo vieron en Macro 1, me imagino, pero podrían haberlo visto. Ellos modelan los incentivos a buscar trabajo, ¿ok? Y típicamente el modelo que se ve en Macro 1 no se ve esto, pero podrás modelar los incentivos a buscar trabajo y naturalmente lo que vas a obtener es que cuando el seguro de cesantía es alto, tienes menos incentivos como para buscar activamente un trabajo y por lo tanto, naturalmente va a subir el desempleo. Por eso estaba pensando en esos mecanismos, pero es cierto que en realidad puede funcionar lo que tú dices. Al final es oferta y demanda, ¿no? Ok, esto es para un aumento en cero. ¿Okay? Veamos ahora un aumento en mu. Y esto también, España de los 90 es característico de esto. Ahí. Ok, déjenme usar los mismos colores. Acá tenemos la tasa natural. Y la pregunta es, ¿qué pasa si el parámetro mu, entonces exagero la colita para que no se confundan con la tasa de desempleo? ¿Qué pasa si que reflejó Agustín? Efectivamente, KEPS. Como para comentar, tiene toda la razón, si sube cae esta fracción y por lo tanto se desplaza la EPS hacia abajo. Así que, hagámoslo, déjenme arreglar algo rectito. Up. PS, como bien dijiste, se va para abajo. Vamos a tener una PS prima. Y entonces va a subir la tasa natural de desempleo. ¿Okay? Este efecto tiene, digamos, este canal, como ven, tiene un efecto negativo para el empleo. Y suele ser sorprendente la primera vez. Porque, claro, es algo externo al mercado laboral en cierta medida. Es algo que tiene que ver con el mercado de los bienes. Entonces, típicamente cuando uno piensa en el desempleo, piensa primero en cosas que pueden ocurrir en el mercado laboral. Pero resulta que se ha documentado esta correlación positiva entre, por ejemplo, este costo administrativo que les he mencionado y la tasa de desempleo. Entonces, países, otra vez siento usar España como ejemplo. En los 90 era muy complicado crear una empresa y esto uno puede decir que tiene efectos nefastos para el desempleo. Y la intuición es muy simple. Si uno no puede crear una empresa, no va a generar empleo. Así es simple. Entonces uno está limitando la demanda por trabajo al poner barreras a la entrada y entonces, como ver, menos creación de empleo, debería subir el desempleo. ¿Okay? Y España es conocido no solo, bueno, no sé cómo es, hoy día no sé cómo será, habrán simplificado cosas, porque sea todavía complicado, ¿no? Pero es famoso no solo por los costos a la entrada, pero también para los costos de la salida. Entonces, cerrar una empresa en España es complicado.
en parte porque la inversión que uno hizo inicialmente no tenemos garantiza que al momento de cerrar la empresa recuperemos parte de nuestra inversión inicial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, invento las máquinas que tiene la empresa. Puede pasar que en lugar de que el empresario venda esta máquina y con la plata, digamos, pague la deuda, ¿eh? A veces la plata va a los trabajadores para compensarlos. ¿Okay? Y entonces, esto agrega un riesgo adicional digamos, al emprendimiento y, por lo tanto, debería generar menos creación de empresas porque hay que estar seguro que la empresa que uno va a crear va a funcionar bien, porque si funciona mal, los costos pueden ser muy altos. ¿Okay? Entonces, no solo la entrada es costosa, sino que también la salida. ¿Okay? Pero bueno, la intuición es muy simple. Si entran menos empresas, va a haber menos creación de empleo porque no están las empresas para demandar este trabajo. ¿Vale? Y entonces, con menos competencia, vamos a tener menos competencia en el mercado de los bienes, vamos a tener más desempleo en el mercado laboral. Ok, entonces esto es el modelo WSPS. Como ven, no es complicado, son dos curvas que hay que entender, eran esas dos, ¿no? Hay que entender un poco la idea detrás de las curvas. Y vimos el caso de mediano plazo, que era este de acá, cuando el nivel de precio es igual al nivel de precio anticipado. Vimos cómo la tasa natural de desempleo puede cambiar algunos parámetros. Vimos que es creciente el seguro de cesantía y suele subir el desempleo a medida que empeora también la competencia en el mercado de los bienes. Dicho esto, voy a dejar la clase acá, excepto si tienen alguna pregunta más. Si no, les digo, nos vemos el jueves. Gracias a todos y hasta luego.